Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal de Alfonso Fraile. ¿Te suena la empresa BID? ¿Sabes lo que significa? Bueno, pues ahora nos lo pone el editor en la pizarra. Build Your Dreams. ¿Y sabes que esa empresa tiene que ver con Apple? Que estoy seguro que esa sí te sonará. Muy bien, pues en la sección de empresas disruptivas te voy a hablar de esta empresa con sede social en China, en Shenzhen, y que a fecha de hoy es una de las empresas más grandes en varias de las actividades que realiza. Para contarte un poquito de historia muy brevemente, te diré que la empresa que fundó Wang Chuanfu fue BID Company, no BID Auto, ¿vale? Y la que tú conoces y te suena por los coches eléctricos o híbridos es BID Auto. Pues este ingeniero montó esta empresa con la idea de cambiar el mundo y revolucionar esa mezcla de un idealismo grande con la necesidad imperiosa de conseguir ser rentable a largo plazo, ¿vale? ¿Qué empezó haciendo BID Company? Un montón de cosas, pero la actividad más conocida y por la que tuvo mayor resonancia fue específicamente la de carcasas para móviles, y muy prontito empezaron también a hacer baterías para móviles. ¿Y de qué son esas baterías que sigue produciendo a fecha de hoy BID? De iones de litio. ¿Te suena, verdad? El mismo que las baterías para los coches eléctricos. Muy bien, pues BID Company se creó en el año 1995 y durante 8 años, hasta 2003 prácticamente, estuvo realizando todas esas actividades auxiliares. En el año 2003, el dueño de BID Company compró una empresa pequeñita de coches eléctricos que existía desde los años 80, o sea que ya llevamos mucho tiempo en el planeta con coches eléctricos, pero no era una producción a nivel industrial, producía muy poquitos coches, en plan prototipo, más bien de investigación. La transformó el nombre, la llamó BID Auto, y esa es la empresa que hoy compite de tú a tú con Tesla. ¿En qué se especializaron en primer lugar dentro de la movilidad eléctrica? En autobuses. ¿Por qué? Porque muchas ciudades de China con una población muy grande tenían unos problemas de contaminación realmente salvajes. Como consecuencia de un desarrollo un tanto desordenado con los conocimientos de la época, no lo voy a juzgar porque no me parece que se deba juzgar con criterios de hoy, lo que sucedió hace 20, 30 o 40 años, me parece que es un despropósito, sinceramente, pero sí te voy a decir que como esa era una prioridad de los gobiernos regionales en todas las regiones de China, pues se empezaron a especializar en eso. Primero empezaron con las baterías y después a montar toda la carcasa y a producir en serie, hasta el punto de que pocos años después del 2003, ya para 2008, era la empresa que más autobuses eléctricos producía. Y una vez conseguido pillar el truquillo de los autobuses, empezaron con camiones, camionetas y furgonetas, ¿vale? Siguieron extendiendo la actividad y continuaron con el desarrollo e investigación de baterías, hasta el punto de que la siguen haciendo hoy. Y también entraron en el almacenamiento de energía. Te he hablado hace muy pocas semanas de Tesla, como la actividad más rentable que tiene a fecha de hoy es la de almacenamiento a escala industrial. Pero no solo eso, así como BID, empresa conocida por los coches en Europa, aunque no mucho, tiene un montón de actividades, incluido el almacenamiento de energía, y es competencia de Tesla por un mercado para conseguir que más personas compren sus coches, también a la vez cooperan, de tal forma que BID le vende algunas de sus baterías a Tesla y Tesla le vende alguna de sus baterías a BID. Hacen intercambios fruto de una asociación y una cooperación que es paralela a la competencia, que es ese estilo de hacer cosas cada vez más extendido en el siglo XXI, del que ya llevamos casi una cuarta parte. ¿Vale? Entonces no quería yo nada más hoy que contarte estas cosas y añadirte que tiene algunos hitos importantes. El primero de ellos es que cuando sacaron su primer modelo eléctrico fue un completo desastre. Sabes que al final los seres humanos aprendemos a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Bueno, pues esto es lo que hizo, pero le salió tan mal que, para que quedara claro y con un poco de teatro, el fundador del que te acabo de hablar, Wang Chuanfu, lo que hizo fue destrozar el coche a martillazos en público y dijo que se pondrían a investigar para partir otra vez de cero. Bien, pues ese es uno de los hitos más importantes. El segundo hito más importante, y en el que son la primera empresa del mundo, es que en agosto de 2022, casi antes de ayer, como quien dice, decidieron y comunicaron públicamente que dejaban de fabricar coches de combustión para centrarse en híbridos y eléctricos.
¿Y por qué híbridos sí los mantienen? Porque como tienen las fábricas para los coches de combustión, cerrarlas de golpe y porrazo de un día para otro hubiera sido una ruina y el fin de la empresa. No es viable, sencillamente. Entonces mantienen esa fábrica, pero adaptándola a híbridos y van probando con las dos cosas. En 2023 el modelo más popular y del que más ha vendido hasta ahora, el Beat Seagull, se estrena en todo el mundo, primero en Asia, con un gran éxito. Pero antes de eso había otro hito que me había dejado que te voy a contar ahora. El primer coche híbrido del mundo es de Beat y es del año 2008. O sea que también hace ya bastante tiempo, ¿vale? Y a fecha de hoy, Beat es el mayor productor mundial de coches híbridos enchufables, que es el único tipo de híbrido que hace. No quiero entrar en las otras clases de híbridos porque me entra el disgusto solo de pensarlo y no quiero. Híbridos enchufables. Sobre el resto me reservo la opinión. Es el primero con diferencia del mundo y el segundo en coches eléctricos, solo por detrás de Tesla. El año pasado, para que te hagas una idea, de un total de aproximadamente 14 millones de coches eléctricos vendidos en el mundo, 3 millones y cuarto son entre Tesla y Beat. Tesla 1.800.000, Beat 1.500.000. Y pico los dos, ¿vale? 3.200 sobre 14, pues te puedes figurar que estamos hablando de casi un 25% entre dos fabricantes, ¿vale? Bueno, pues eso ha sido todo por hoy, recordándote que este es un bendito canal de libertad con principios e invitándote a que no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Que te vaya muy bien, chao.